coaccionados y por lo tanto más veraces. ¿Ya? No, los visitadores no tenían participación directa en las situaciones que estaban registrando, por lo tanto no tenían que cambiar o ocultar información. Muy bien, ¿qué estudios se pueden realizar gracias a la información de las visitas? Ya se puede realizar estudios sobre la población andina, sobre los tipos de recursos naturales de acuerdo a las regiones, sobre la forma de organización para el trabajo en común y el papel de los plurales. Voy a cerrar un ratito para que no nos moleste la bulla. Ya, el papel de los curacas o los jefes de año. Ya, lo que es bien importante recordar es que las visitas no han reemplazado a las crónicas, ya, sino que nos permiten tener una visión más amplia del Tahuantinsuyo y son complementarios. Pero gracias a las visitas podemos tener una visión más objetiva. Entonces por eso es que han sido importantes en la reconstrucción del pasado. Muy bien, entonces hemos visto un poquito sobre las fuentes, cómo se trabaja la historia inca. Ya vamos a ver algunos temas claves en la organización de la sociedad andina. No solamente de la época incaica, sino anterior. ¿Ya? No podemos hablar de todas las culturas en general porque no tenemos el tiempo, sino lo que hemos hecho es recoger algunos temas que son importantes dentro del mundo andino. ¿Ya? Un tema importantísimo es el tema del parentesco, ¿ya? Que es un tema que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Entonces aquí hemos puesto algunos temas claves: el parentesco, la figura del ayo, la reciprocidad y la redistribución. ¿Ya? No voy a explicar ahorita la redistribución, ya, sino más adelante. ¿Ya? Vamos a explicar esos tres conceptos, ¿no? El ayu, la reciprocidad y la redistribución y la importancia del parentesco. ¿Ya? Entonces pasamos a explicar primero el ayu. Mateo, ¿qué es el ayu? Son las comunidades, las familias grandes. Ya. O sea, es como un pueblo y una familia que viven juntas que tienen todas representadas por un curaca. Ya, pero que no es sinónimo de pueblo el ayu, ¿no? O sea, es una familia. Es una comunidad, un conjunto, tener lazos sanguíneos. un conjunto de Como una comunidad. familias, muy bien. Claro, una comunidad. ¿Qué lazos hay entre ellos? Ya, pero antes de eso. Puede que haya sanguíneos, pero no principalmente son sanguíneos. Muy bien. Puede que haya, pero no principalmente son. A ver, pero principalmente sí son sanguíneos, pero hay otros lazos aparte de los sanguíneos. Cuando te casas. Cuando la mujer Ya cuando te casas, o sea, se establece un lazo entre dos personas a través de un ritual, puede ser un matrimonio. Claro. Cuando no es, en esta época vamos a hablar de lazos simbólicos, ¿ya? O sea, los parientes... Se regalaban cosas. Ellos ya se sentían todos, o sea, todos los que eran miembros de un gallo ya eran como parientes. Exactamente. Era una familia. No era una se familia. llaman hermanos, pero no necesariamente. Son, así es. ¿Ya? O sea, eran leales entre ¿Cuál ellos. es el equivalente a un parentesco simbólico hoy en día? ¿Ah? No. Cuñados. Una familia, en verdad. Vecinos no tanto. Cuñados. No, una familia de verdad. Tíos, primos. No, eso, muy bien. Patas, Comadres frutas. son, o compadres. ¿Quiénes son? ¿Los compadres quiénes son? Los padrinos de tus hijos. Claro, supongamos, a ver, pues, en la ceremonia del bautizo católico, la Iglesia Católica pide que los padres escojan a unos padrinos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la labor de los padrinos? No solo salir en la foto. Claro, o sea, si el hijo muere, reemplazan a los papás, ¿ya? Entonces, el ser padrino de un niño es en serio, ¿ya? Lo que pasa es que mucha gente acerca no tiene ni idea cuál es la responsabilidad, ¿ya? Entonces, entre padres y padrinos se llaman compadres, ¿no es cierto? La palabra después ha derivado compadre, o sea, eso ya es otro tipo de lazo, ¿ya? Pero la idea, fíjese, en el examen parcial a veces me ponen el bautizo es una ceremonia prehispánica, ¿ya? Yo me quiero tirar por la ventana, ¿ya? Porque la religión católica llega con los españoles, no es prehispánico, pues, obviamente, ¿ya? Pero les doy este ejemplo para que entiendan. Pero igual hacían sus rituales al sol y se elevaban, Claro. y subaban una montaña, ¿me acuerdo? O sea, puede ser cualquier tipo de ritual, la cosa es que se establezca una relación de parentesco. O sea, lo que es bien importante entender que cuando uno habla de parientes en el mundo prehispánico, no es solamente parientes de sangre, exactamente,
sino parientes No. simbólicos. ¿Ya? Porque el Inca, por ejemplo, no establece relaciones de parentesco consanguíneas con todos los miembros del Tahuantinsuyo, porque caería muerto, ¿no es cierto? O sea, a veces se casa con o sea, tiene como mujer a la hermana del curaca, entonces ahí se establece un lazo de sangre, pero otras veces simplemente es simbólico, ¿ya? ¿Por qué es importante eso, establecer lazos simbólicos o lazos de parentesco? Porque si yo tengo parientes, yo puedo acceder a la mano de obra de ellos. Entonces, mientras más parientes tenga, más mano de obra tengo, y más rico soy. Mejor ahí. Y tengo más ayuda y tengo más recursos, ¿ya? Por eso es que en el mundo andino la gente tiene muchos hijos, porque son mano de obra, más brazos, ¿ya? Entonces es una forma distinta de ver la familia. O sea, en la ciudad la gente tiende a tener menos hijos, ¿ya? En cambio en el campo la gente tiende a tener más hijos, porque es mano de obra, ¿ok? Entonces todos los programas de planificación familiar por muchos años no han funcionado porque la forma de ver el mundo es distinta. Por eso es tan importante entender la diversidad que existe en el Perú, ¿ya? Que no todo el mundo piensa como nosotros, ¿ya? Y no tiene por qué hacerlo tampoco, ¿ya? Entonces, en el caso del Ayllu, es una forma de organizarse importantísima, porque si ustedes se fijan, el Ayllu se mantiene hasta hoy, ¿no? O sea, la comunidad es, claro, la comunidad es importantísima. Ahora, no sé si han escuchado las noticias que hay un lío por el tema de las, no de las comunidades indígenas, sino de las amazónicas. Las nativas. Las nativas, ¿ya? Porque hay un problema por las tierras, ¿ya? Entonces, el concepto de comunidad es un concepto que ha trascendido a la época virreinal y se ha mantenido a pesar de la independencia, a pesar del virreinado, ¿ya? Obviamente no existe tal cual en la época prehispánica, pero es un concepto importante. Muy bien. Entonces, el Ayllu es un conjunto de personas unidas por vínculos de parentesco, ¿no? Ya sea consanguíneo o simbólico. Consanguíneos cuando hay lazos de sangre y simbólicos cuando se establece un lazo de parentesco a través de un ritual. Hemos puesto el ejemplo de bautizo para entender un lazo simbólico actual, ¿no? Pero así como hay bautizo hoy en día, había ceremonias para establecer lazos de parentesco. Muy bien. Después, todos los miembros del Ayllu se consideran descendientes de un antepasado común, ¿ya? Y para eso voy a explicar una cosita acá en la ¿ya? A ver, hay un mito que se llama el mito de Huiracocha. Ya, Huiracocha es el dios creador andino. Entonces, lo que dice este mito es que Huiracocha creó una primera generación de hombres. ¿Ok? Una primera generación de hombres. Y esos hombres pecaron. ¿Ok? Entonces hay una primera generación que pecó, ¿ya? Y les manda, esa primera generación que pecó les manda un diluvio, ¿ya? El diluvio nos hace recordar a qué. Moisés no. El arca de Noé. Muy bien, entonces el diluvio es una categoría que se utiliza en varias religiones, no solamente en la católica, ¿ya? Que es una forma de castigo de los dioses, ¿ya? Recuerden también que esos mitos son recogidos por los cronistas, ¿ya? Entonces puede ser que el cronista introduzca una categoría que es común a ellos, el tema del diluvio, el arca de Noé, etc. Muy bien, entonces esta primera generación muere por el diluvio, ¿okay? Después Huiracocha crea una segunda generación. Una segunda generación de hombres. ¿Okay? Entonces tenemos a estos hombres. ¿Okay? Y esta segunda generación sale al mundo de la profundidad, o sea, de debajo de la tierra. ¿Okay? Se va saliendo, lo que dice el mito es que van saliendo hombres de debajo de la tierra. Entonces, esos hombres son los que fundan el Ayllu, ¿ya? Y salen de un lugar sagrado que se le llama Pacarina. Que la Pacarina puede ser un cerro, o puede ser un lago, cualquier accidente geográfico, ¿ya? ¿Qué Pacarina famosa conoce?